Muy buenas tardes y sean bienvenidos a un nuevo programa de la Hora del Aula de la Experiencia. Ya sabes, abrimos de nuevo la ventana del conocimiento aquí en Huelva Televisión y lo hacemos esta semana con la presencia del profesor Antonio Daniel García. Con él hablaremos de la sexualidad en edad avanzada. Muy buenas a todas y a todos, me llamo Antonio Daniel García y soy profesor del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte. Desde hace más de 14 años pues imparto una asignatura dentro del aula de la experiencia, que es Sexualidad, Género y Relaciones de Pareja, y bueno, pues en la situación en la que estamos, en primer lugar hay que dar las gracias por esta oportunidad de poder acercar lo que son nuestras asignaturas a todas las sedes que tenemos, tanto en Huelva Capital como en la provincia. Vamos a impartir hoy un tema en específico, que es la sexualidad, intentar abordar la sexualidad desde un aporte muy general, muy básico. Tenemos un escaso tiempo, un margen de tiempo, se debería, ¿no?, de abarcar en más sesiones, pero bueno, voy a intentar hacerlo de la forma más resumida posible para que nos llegue a todos y a todas. Esta asignatura que yo coordino, Sexualidad, Género y Relaciones de Pareja, tiene su sentido en tanto en cuanto creemos que es importante el intervenir en la población adulta, en la población de mayores, pues con temáticas que creemos que han sido negadas, que han estado llenas de mitos, de tabúes, de prejuicios, y que nunca es tarde para aprender y para derribar dichos mitos, ¿no?, con la sencilla o con el sencillo objetivo, que no es poco, de intentar ser más felices, de ofrecer lo que es el espectro de la sexualidad desde la dimensión de la libertad y de la salud, para que cada uno y cada una elija qué es lo que quiere o qué es lo que puede o qué es lo que necesita cambiar en su vida. Partiendo de esa premisa, voy a estructurar lo que es el tema de la asignatura de la sexualidad, partiendo básicamente de cómo surge la sexología como ciencia. Posteriormente abordaremos un poquito de qué es la sexualidad, cuáles son sus dimensiones, en qué se estructura, en qué aspectos se estructura. Valoraremos en este caso la dicotomía sexo-género y veremos además cómo existe una confluencia entre los dos términos que nos llevan en ocasiones a cometer muchos fallos conceptuales. Hablaremos, como no, de los estereotipos y de los roles de género tan presentes hoy en día en nuestra sociedad, a pesar de los avances que estamos dando. Abordaremos también la identidad y la orientación sexual como dos elementos clave en la diversidad sexual y terminaremos en este caso pues con un aporte de educación sexual, la cual considero que debe de estar presente en todo el sistema educativo. Cuando nosotras y nosotros hablamos de sexualidad, hablamos de una ciencia prácticamente que es nueva, tiene 110 años básicamente. Ivan Bloch, un psicólogo, bueno, pues habla y la describe por primera vez como una ciencia en sí misma, una ciencia además que se separa en este caso de la psicología, que tampoco es mucho mayor que la sexología, tiene 30 años más que lo que es la sexología. Nos encontramos entonces con una rama de la psicología que lo que intenta, o lo que ha intentado a lo largo de todo este tiempo, es ir dando forma a esa ciencia donde con muchos mitos y con muchos prejuicios pues hemos ido conformando, o la estamos conformando todavía a día de hoy a través de diferentes estudios desde distintas áreas, desde la medicina, desde la psicología, desde la antropología, sociología, desde la educación, etcétera. Nos encontramos con muchos estudios que se han abordado desde la época de Ivan Bloch,
Fundamentalmente nos encontramos con dos estudios que fueron muy básicos dentro de lo que es la sexología y a los cuales les debemos pues muchísimo, los que nos dedicamos a ello, que en este caso fue el estudio Kinsey, que nos habla de la conducta sexual humana. Fue un mito en aquella época, y el estudio con más sujetos, en este caso, que nos daba el aporte de cómo nos comportábamos los seres humanos dentro de lo que es la dimensión sexual. Y por otro lado nos encontramos con el matrimonio Master y Johnson, que también fue un estudio muy importante y que en este caso nos da pista de cómo es la respuesta sexual humana. Básicamente siguen estando los dos presentes a día de hoy, y no hay artículo que se precie cuando investigamos que no hagamos referencia al estudio Kinsey o al estudio de Master y Johnson. Pero en verdad la sexología es una disciplina, como he dicho, científica, porque ya lo define Ivan Bloch, pero que lo que quiere en este caso es, bueno, pues hablar del comportamiento sexual desde una realidad multidimensional, en este caso desde un modelo biopsicosocial, que vamos a verlo más adelante, ¿no? Es decir, tenemos un modelo biológico, un modelo sociológico y un modelo, en este caso social, pues que confluye en ese comportamiento sexual que tenemos los seres humanos y que va a lo largo de nuestra vida pues creando nuestra propia sexualidad humana. ¿Qué es lo que pretende la sexología como ciencia? Bueno, pues pretende tres elementos fundamentales. En uno, el primero, que es prevenir y asesorar e intervenir en las distintas dificultades sexuales. Nos encontramos que existen dificultades sexuales y bueno, pues tenemos que dar respuesta, ¿no? Y prevenir. Luego, por otro lado, promover la salud sexual. Ya no lo decimos los que nos dedicamos a esto, sino que ya de hace muchísimo tiempo lo dice la Organización Mundial de la Salud, que ahora, por cierto, nos suena mucho, que no iba a decir hace año y medio que la OMS no iba a sonar tanto, ¿verdad?, por la pandemia. Pues la Organización Mundial de la Salud ya predice que hay que promover la salud sexual. Y por otro lado, pues diseñar e implementar programas de educación sexual pues en todos los estamentos educativos. A partir de ahí nos encontramos con dos ramas dentro de lo que es la sexología. Nos encontramos por una rama que es clínica, pura y dura, es decir, bueno, pues tenemos que tratar las dificultades y los trastornos sexuales, y que, bueno, por poner un dato, nos encontramos con 3 de cada 4 consultas que tenemos en terapia de pareja, pues tienen una base, ¿no?, que donde hay una disrupción en el hecho sexual en lo que es la pareja, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues influye notablemente, y la sexología clínica es una rama de la clínica que está ahora mismo muy en la sociedad actual, ¿no? Y por otro lado, la sexología educativa, es decir, bueno, pues ofrecer educación sexual, como decía anteriormente, pues en los distintos estamentos educativos, llámese colegios, institutos e incluso universidades. Partiendo de todo ese recorrido, desde que Ivan Bloch define la sexología y de que todos los estudios de Kinsey, de Master y Johnson, etcétera, bueno, pues en este caso aparece la Organización Mundial de la Salud en el año 75 y rompe todos los esquemas, y a partir de aquí es donde promulgamos una sexualidad totalmente distinta a lo que se nos ha venido, podríamos decir, ¿no?, lo que se nos ha venido forzando a que dijésemos, ¿no? En este caso nos habla la Organización Mundial de la Salud de que es una energía que nos impulsa a no solamente buscar el placer, que es lo que se nos ha vendido siempre, sino que nos habla de afecto, nos habla de contacto, nos habla de ternura y nos habla de intimidad. Por lo tanto, nos está hablando de muchos tipos de energía, y además hace hincapié en que influye en todos nuestros pensamientos. Por lo tanto, no es solamente la energía que tengo interiormente, sino que me influye en cómo pienso, en cómo siento, por lo tanto, y en cómo acciono y en cómo interacciono con los demás. Por lo tanto, la sexualidad engloba y abarca todo lo que es nuestro ser. Y por otro lado, saca un elemento fundamental que yo creo que es básico, que es la relación con la salud. Es la primera vez que la variable sexología se enlaza con la salud y además habla, en este caso, de la bifurcación de salud física y salud mental. Los últimos estudios que se están haciendo a nivel europeo nos están dando datos de que cuanto más sana es mi sexualidad y más libre, mayor calidad de vida, con menos patología. Esos son los últimos estudios que se están dando ahora mismo a nivel europeo. Claro, habría que definir qué significa sano y qué significa libre. Para eso no podemos ir a una sexualidad coital, es decir, a pensar solo y exclusivamente en una sexualidad coital y pensar que aquella persona que tiene 70 o 80 años y coite 2, 3 veces o 15 veces al mes
es más feliz y tiene una salud mejor, sino aquella persona que vive mejor su sexualidad de una forma sana y libre. Posterior a la declaración de la Organización Mundial de la Salud vienen dos hitos muy importantes. Uno de ellos tenemos la suerte además de que se celebra aquí en España, en Valencia, en 1997, donde se celebra la Declaración Universal de los Derechos Sexuales. Y se elabora, es decir, se sientan los académicos y académicas de aquella época en Valencia y elaboran una declaración de derechos que, posteriormente a ello, bueno, pues damos paso al siguiente Congreso Mundial de Sexología que se celebra en Hong Kong, 2 años después, revisada y aprobada esa Declaración Universal en dicho Congreso. Por lo tanto, son dos hitos fundamentales. Por un lado, se elabora en Valencia en el año 97, 2 años después, en el Congreso de Hong Kong, se ratifica y es aprobada, en este caso, por la Asociación Mundial de Sexología, por la UAS. ¿Y qué es lo que nos dice? Pues mira, aparte de la Declaración Universal de los Derechos, nos da una aportación bastante importante de la sexualidad y nos dice que la sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano. Queramos o no queramos, nos involucra en todo nuestro ser. Queramos o no queramos, nacemos con una sexualidad y morimos sexuados. Por lo tanto, nos habla de que el desarrollo pleno depende de la satisfacción, en este caso, de esas necesidades humanas básicas que tenemos, del deseo de contacto, de intimidad, de emociones, de placer, de ternura y, cómo no, de amor. Por lo tanto, esa Declaración Universal queda como un hito, como un hecho histórico dentro de lo que es la sexología como ciencia. Como decía antes, la sexualidad es resultado de muchos factores, de una realidad, como decía, biopsicosocial. Es decir, somos lo que somos y tenemos la sexualidad que tenemos pues, por unos factores psicológicos, culturales, religiosos, éticos. Por lo tanto, la vivencia de la sexualidad no es igual aquí, en España, que en Francia, que en Afganistán o que en Israel, porque hay otros elementos culturales, éticos, religiosos, espirituales distintos a la realidad nuestra, en este caso española, ¿no? Por lo tanto, es una realidad que confluye, ¿vale?, que se manifiesta en todo lo que somos, en lo que sentimos, en lo que pensamos, en lo que hacemos, abarcando pues todo nuestro ser. A mí muchas veces cuando me preguntan, ¿no?, ¿cómo podrías definir tú la sexualidad tuya?, ¿no? Y yo digo, mi sexualidad es el cómo yo interacciono con el resto de personas, cómo demuestro mi afecto, cómo expreso mis emociones, cómo, ¿vale?, cómo interacciono sabiendo en todo momento con quién estoy de una forma empática. Eso es en este caso, bueno, pues una manifestación más de lo que es la sexualidad. Por lo tanto, nos involucra en todo nuestro ser. Eso nos lleva muchas veces a pensar en que ha habido determinadas personas como que la sexualidad era una mochila que podíamos quitar, podíamos dejar, ¿no? Es decir, que entrabas a determinados sitios, dejabas la mochila de la sexualidad, entrabas y al salir la volvías a recoger, ¿no? La sexualidad es una mochila que la llevamos cargada, que no nos la podemos quitar y que cada uno y que cada una pues gestionará de la mejor forma posible, sabiendo y teniendo claro pues, que hay personas que no han hecho ese ejercicio de forma sana, ¿no?, que no lo han gestionado bien y que han llevado en este caso pues, a cometer, en el peor de los casos, delitos o llevar a la muerte a otras personas, ¿no? Por lo tanto, la sexualidad, como nacemos con ella y como somos animales de aprendizaje, la sexualidad va evolucionando, hay un aprendizaje que se va realizando poco a poco, que va, en este caso, cargándose de las experiencias que vamos teniendo con los demás. Desde que nacemos, las experiencias que tenemos con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestro padre y nuestra madre, con nuestros abuelos y abuelas, con los iguales que tenemos en el vecindario, con los iguales en educación infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a ir construyendo poco a poco. Si bien es cierto que es un proceso básico, porque es básico, es intrínseco al ser humano, es un proceso muy difícil, sobre todo porque tenemos una etapa muy difícil en lo que es esa construcción de la sexualidad que es la adolescencia. Ese acto, ¿no?, es como una época disruptiva, donde yo siempre digo, ¿no?, en forma así, ¿no?, cuando doy conferencias con los jóvenes y no tan jóvenes, ¿no?, y digo, básicamente la adolescencia, quien la haya disfrutado, yo me alegro enormemente, pero considero que será algo muy puntual de algunas personas que la hayan vivido bien, pero la adolescencia es una
es una gran, y perdóname la expresión, una gran putada, ¿no? Es decir, nadie te entiende, tu familia no te entiende, no te entienden tus amistades, no te entiende el profesorado, no entiendes por qué estás estudiando, visto lo visto y visto el futuro que nos espera, me sale un grano, la chica, el chico que me atrae, no me mira, no me pone una manita en Instagram, es decir, es un elemento que es muy duro y que bueno, por lo tanto es difícil, ¿no?, de llevar de una forma sana. ¿Qué características tiene la sexualidad? Bueno, pues tiene varias características que la definen. Entre una de ellas, que es natural, es decir, nacemos, bueno, pues siendo seres sexuados y la vamos manifestando espontáneamente hasta una determinada edad. Hay una característica muy definitoria, ¿no?, para explicar qué es la naturalidad. La naturalidad es cuando te encuentras en educación infantil a un niño o una niña de 3 años que se encuentra con un igual de sexo contrario en los servicios, ¿vale? O saliendo de los servicios, muy típicos, los niños de infantil entren y salgan con los calzoncillos bajados, con las braguitas bajadas y demás. Bueno, pues instintivamente, ¿no?, están, como yo digo, ¿no?, están en su mundo y, bueno, pues, y a lo mejor en esa confluencia se encuentran un chico y una chica, ¿vale?, donde denotan que, en este caso, la típica frase de yo tengo pene, tú no tienes pene, ¿no? Ese chico que se encuentra con esa chica y yo tengo pene y tú no tienes pene. Claro, podemos hoy en día pensar que es muy típico, ¿no?, el que los hijos se duchen con los padres, ¿no?, que las hijas se duchen con los padres y las madres, que puedan haber visto, en este caso, a otra persona desnuda, pero han visto a adultos, no han visto a iguales. Y sabemos que, en este caso, pues cada vez tenemos bueno, yo digo que familia numerosa en España, de aquí a poco vamos a hacer un niño, una niña y poco más, ¿no? Es decir, pues hay muchos niños y niñas que son hijos únicos y que obviamente encuentran a esa otra persona del sexo contrario en un ambiente de escuela y de clase, yendo al servicio y demás, ¿no? Ese día es el día donde el niño o la niña aprende que existen diferencias, donde se va perdiendo esa espontaneidad porque hay una maestra o un maestro que le recrimina ese acto, ¿no?, o que le recrimina, ¿no?, eso no se habla, de eso no se dice, o argumentamos incluso, que yo creo que todavía es peor, ¿no? Es decir, es cierto, tú tienes pene, ella no tiene pene, ¿no? Hay que decir qué es lo que tienen las chicas es cierto, no tienen pene, pero tienen vulva, y eso hay que explicárselo porque existe ya una descompensación, en este caso, con respecto al género, ¿no? El chico se cree superior por tener algo, lo cual la chica no lo tiene, ¿no? Se habla en casa y automáticamente, pues, papá y mamá también dan su argumentación, que muchas veces es preferible no darla. Esa espontaneidad natural en los chicos y en las chicas se va perdiendo. Es más, había estudios que eran súper curiosos, cuando en la horquilla de los 7 u 8 años, 6, 7, 8 años, ha habido, en una época de los estudios de sexología, donde determinados autores y autoras decían que en esa edad no existían, o sea, era como si dejasen de ser seres sexuados. Y nos hemos dado cuenta de que no es que dejasen de ser seres sexuados en esas edades, sino que aprendieron a que ante determinadas conductas sexuales, ante determinados hechos, ¿vale?, que podían tener una connotación sexual, ellos no podían argumentar nada porque les estaba prohibido. Por lo tanto, era un tema tabú. De ahí que no pregunten ya en casa con esas edades, que no pregunten en el colegio. Por lo tanto, esa naturalidad es verdad que se va perdiendo conforme va pasando el tiempo. Pero sí es verdad que es una característica con la cual nacemos. Luego, por otro lado, una característica amplia, porque no nos reducimos solamente al coito. Esto es uno de los trabajos que tenemos yo creo que tenemos que hacer más hincapié, ¿no? No fomentamos, cuando vamos a los institutos y a los centros educativos a dar charlas sobre el método anticonceptivo, estamos fomentando la educación sexual y la sexualidad como si fuese meramente coital, y no es así. Tenemos que vender la sexualidad como una dimensión más del ser humano y en todo su constructo. Por lo tanto, tenemos que verla de una forma amplia, no es coitar, hay besos, hay abrazos, hay miradas, hay caricias, que forman parte ya de nuestra sexualidad. Por otro lado, hay un elemento placentero, y eso sí es verdad que se nos ha vendido siempre, eso sí lo teníamos claro. El fin es el placer. Bueno, el fin es el placer durante una época determinada, durante otra época determinada era la procreación, también hay que decirlo, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues vivirla en este caso desde lo positivo contribuirá a que a una buena salud, ¿no? Como decía, los últimos estudios nos están dando esas pistas, ¿no? Es decir, cuanto más vivo de forma sana, por lo que yo entiendo por sana, mi sexualidad y de forma libre, pues automáticamente mayor calidad de vida y mejor
mejor salud, ¿no? Luego, por otro lado, la sexualidad tiene una característica que es dinámica. Dinámica porque como es evolutiva, automáticamente pues va cambiando o puede cambiar. Y esto es algo muy típico que puede llegar a pasar, ¿no? Estamos hablando de orientaciones sexuales que varían, estamos hablando de, a lo mejor, unos inicios en cambio de identidad sexual, ¿vale?, que luego retroceden otra vez el ser humano, bueno, porque vamos aprendiendo y porque tenemos ese elemento que yo creo que también es positivo, que es dinámica la sexualidad, ¿no? Y por otro lado, diversa. Y yo creo que la diversidad es lo que no lo hemos visto tampoco el aporte que tiene, ¿no? Es decir, tenemos que ver en la diversidad un elemento positivo, muy positivo. No todo el mundo somos iguales ni debemos ser iguales. Yo esto lo explicito mucho con el tema de, ¿no?, cuando vamos hoy en día a cafetería y cuando íbamos hace 10 años a una cafetería. Cuando íbamos hace 10 años a una cafetería, ¿vale?, pues cualquiera se levantaba de la mesa y decía, venga, decidme, ¿qué queréis?, ¿no? Y apuntábamos como mucho café con leche, descafeinado, leche manchada o descafeinado de sobre, y poco más. Hoy en día yo no me atrevo cuando voy con un grupo de personas, porque van a empezar té rojo, té verde, té amarillo, té no sé qué, café no sé cuánto, café... ¿Eso qué significa? Eso significa que hemos avanzado, es decir, que hay una diversidad ya de productos. Tú ya no vas sola y exclusivamente a tomarte un café. Y eso es bonito y es bueno y es positivo en una sociedad. Por lo tanto, la amalgama de entender a los seres humanos como personas diversas, como que a mí no me gusta o no me tiene que gustar el café con leche, sino que a lo mejor me puede gustar otra cosa distinta, eso es positivo. Y yo creo que eso es un elemento de respeto, es decir, de respetar los gustos, las preferencias y los deseos de las personas que tenemos enfrente. Pero creo que nos queda mucho por trabajar en este aspecto. La sexualidad está compuesta por 3 esferas, 3 elementos que son claves. Por un lado, ¿vale?, tenemos el elemento puro y duro biológico, que se llama, en este caso, sexo, tenemos el elemento sociocultural, que es el género, y tenemos luego esa amalgama de esos aspectos, de ese aspecto mío biológico con aquello que he ido, ¿vale?, formándome a través del género, pues tengo un aporte o una dimensión psicológica donde daría lugar a la identidad de género y sexual y a la orientación sexual. ¿Pero qué es el sexo? Entendido el sexo, ¿no? Os recordaréis, ¿no?, cuando nos decían, ¿no?, veíamos series como Falcon Crest, ¿no?, que salían con los que veáis este programa más jóvenes, pues quizá no hayáis visto esto, pero antiguamente, bueno, pues las series y las películas de televisión pasaban por un comité ético, en este caso, donde, bueno, pues si tenían determinadas escenas eróticas, pues automáticamente le ponían un rombo. Si tenía... Y podían verlo hasta los 16 años, perdón, a partir de los 16 años, si tenían 2 rombos lo podía ver a partir de los 18 años. Y el argumento que te daban en casa eran que salían escenas de sexo. Por lo tanto, conceptualmente está mal, porque el sexo es el conjunto de características fisiológicas y anatómicas que nos diferencian como hombres y como mujeres, ¿vale? Tenemos un sistema que en este caso estamos hablando de reproductivamente complementario pero opuesto. Es decir, nos necesitamos en este caso, para procrear, pero, ¿vale?, que tenemos un funcionamiento cromosomático y de órganos sexuales totalmente distinto. Y eso, ¿vale?, es universal. Y ese elemento es universal, es decir, soy hombre aquí, soy hombre en Estados Unidos, soy hombre en París, soy hombre en Afganistán o en Israel, ¿no? Por lo tanto, eso es un aspecto importante. Aquí pongo estático, porque sabéis que hoy en día, bueno, pues tenemos, por suerte, pues la posibilidad de poder cambiar de sexo, de poder, ¿no?, dar un cambio a través de un proceso como es la transexualidad, que, bueno, pues en sí no sería estático, ¿no? Habría que ponerlo, por eso he puesto los signos de interrogación, ¿no? Y aquí en Andalucía pues tenemos la suerte, además, de que pasa por el sistema andaluz de salud. Pero tenemos el género, por el otro lado, tenemos la otra dimensión, la dimensión social, el género, es decir, en función de ese ser yo hombre o ser yo mujer, automáticamente la sociedad nos regula el cómo nos tenemos y nos debemos de comportar, de cómo deben de ser las interacciones que tengan los demás con uno o con otro. Y esto es muy básico y además se sigue transmitiendo a lo largo de las generaciones. Es un elemento además fundamental que debemos de sentarnos y de pensar, porque creo que es el elemento clave para acabar con la lacra de la violencia de género. Las campañas de violencia de género hay que hacerlas, hay que trabajar formativamente en todos los niveles educativos,
pero hay un elemento básico que es que tendremos que pararnos y reconstruir el género, porque el género que tenemos montado creo que no da respuesta a las necesidades de hoy en día. Seguimos teniendo experiencias en los centros educativos, en los colegios, en los institutos, donde la chica que juega fútbol pues todavía puede llevarnos a risa porque se comporta como una machorra. Todavía podemos encontrarnos en los centros educativos, en los institutos, chicos que bueno, manifiestan una emoción a través de unas lágrimas y es el mariconazo de la clase. Y con eso tenemos que acabar. Tenemos que erradicar ese tipo de comportamiento, tenemos que erradicar esa bipolarización, ¿no?, de determinadas conductas, de determinadas emociones que son de chicos o que son de chicas. Seguimos todavía en la forma de vestir, seguimos todavía diferenciando en los colores del dormitorio, seguimos diferenciando en las actividades que podemos o no podemos desempeñar, seguimos diferenciando en cómo nos relacionamos o cómo nos expresamos nuestras emociones. Y eso, queramos o no queramos, lo vamos interiorizando. Es decir, ese niño, esa niña, conforme va creciendo, va interiorizando lo que la sociedad le exige. Si no le genera problemas, pues bien. Lo malo es que entre en confrontación con él o con ella, ¿no?, que esa es la preocupación. Por lo tanto, hay un autor que es Fuertes y López. Félix López, además, es un autor que yo nombro mucho en mis conferencias, un amigo mío al cual quiero enormemente, y un catedrático de psicología sexual, el primer catedrático de psicología sexual que hubo en España, nos habla de que definen el género como un esquema que regula nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, por lo tanto, nuestras conductas también. Y a partir de ahí veremos o tenemos que ver esa diferenciación, es decir, bueno, si el sexo es, en este caso, estático, el género no es ni universal ni es estático. Por lo tanto, el género no es lo mismo nacer hombre en Huelva que nacer hombre en otra ciudad distinta de cualquier otro país distinto. Y eso, por desgracia, lo sabemos, porque aquí en España tenemos que avanzar, pero existen otros países donde ojalá estuviesen a la altura de donde nos encontramos en España, también hay que decirlo, ¿no? Por lo tanto, el sexo es, mientras que el género lo hacemos. Y esos son dos conceptos que hay que tener muy presentes. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que es la cultura y no la biología, no es como he nacido en este caso, cromosomóticamente o con unos órganos u otros, sino que en verdad lo que nos hace diferente es esa cultura, esa práctica que nos va diciendo qué camino debemos de elegir, cuál es el recorrido que debemos de elegir por nuestra vida, sin preguntarnos cuáles son nuestros intereses. Y yo creo que ahí es donde está verdaderamente el problema, es decir, no se nos pregunta si estamos o no estamos de acuerdo con esos patrones. Yo recuerdo el año pasado de un chico que acudió al instituto, no sé si lo recordaréis, que acudió el chico con una falda, y automáticamente se hizo Trading Tropic, y a las 2-3 semanas lo hizo un profesor en un instituto entrando también con una falda. Si eso lo hiciésemos en Escocia no habría ningún problema, porque es un tema cultural, pero al hacerlo en España automáticamente nos convertimos en Trading Tropic. Por lo tanto, ahí es donde está el elemento del género como elemento cultural, es decir, va en función del sitio, del bagaje cultural de esa nación o de esa ciudad, por supuesto, de los matices religiosos, étnicos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con que no existe una relación verdadera, ¿no?, de los dos géneros donde sea de igualdad, de equidad, donde podamos valorar pues, positivamente determinadas conductas a un sexo u a otro, indistintamente de que quien emite esa conducta es un chico o es una chica. A partir de ahí, bueno, pues esbozo en este pequeño cuadro las diferencias, ¿no? Es decir, sexo, biológico, transmisión genética, ¿vale? Un espermatozoide de mi padre con un óvulo de mi madre, básicamente no puede cambiarse, aunque cada vez estamos dando más avance a hacer, ¿no?, los procesos de transexualidad íntegro. Establece la diferencia en lo que en psicología se ha venido a llamar macho y hembra, ¿no? Y tenemos por otro lado el elemento género, un elemento cultural, aprendido, que puede y además debe de cambiarse y que establece la desigualdad entre lo que es masculino y lo que es femenino, lo que vamos apostillando masculino y femenino. A partir de aquí surge un elemento clave en la psicología, dentro de lo que es la dimensión de la sexualidad, que a mí me preocupa enormemente, que son los estereotipos. Los estereotipos son unas ideas, unas actitudes y valores preconcebidos
que se tienen respecto a una persona, a un grupo de personas, pues que muchas veces, ¿vale?, son irracionales, no sabemos ni el por qué tenemos ese estereotipo, probablemente, y en la mayoría de ellos son erróneos, son estructuras además que se convierten en muy rígidas y que de ahí sean muy resistentes al cambio. Es decir, bueno, son elementos preconcebidos donde yo ya doy por hecho determinadas cosas. Claro, aquí me preocupan enormemente en esta clase y en esta exposición, pues me preocupan enormemente los estereotipos de género, ¿no? Es decir, aquellas ideas, aquellas actitudes, aquellos valores que podemos tener determinadas poblaciones con respecto al hombre o a la mujer, que el hombre no pueda llorar o que la mujer sí le esté permitido llorar. Yo recuerdo en una ocasión en el aula de la experiencia, han sido muchos años dando clase en el aula, en la sede de Huelva y en distintas sedes provinciales, y recuerdo una vez una pareja de alumnos, era un matrimonio, que en una de las ocasiones donde yo ya terminé la clase de aquel día, pues estaba recogiendo lo que era el portátil y demás, y se me acercó se me acerca a ella, automáticamente el marido viene detrás y se me va acercando. El resto de compañeros iban ya saliendo del aula. Y hay un momento donde la mujer, cuando detecta que ya han salido todos los compañeros y compañeras del aula, me dice que, mira Antonio, yo tengo un gran problema, en mi matrimonio hubo un antes y un después de la muerte de nuestro hijo. A nosotros nos llamaron de que nuestro hijo había tenido un accidente de tráfico y murió, y ni en el momento de darnos esa información tan, bueno, no hay palabras para poder explicar, ¿no?, lo que puede suponer la muerte de un hijo, ¿no? Pues ni en el momento de darnos esa información, ni en el momento de acudir al hospital, ni en el momento del velatorio, ni en el momento del entierro, ni en el momento de llegar a casa, vi en mi marido una lágrima. Claro, automáticamente me paro, no quiero intervenir porque quiero que la mujer siga, ¿no? Y me dice, no quería a mi hijo. Claro, ¿eso qué es? Eso es un estereotipo. Es decir, es más, es casi ya un prejuicio en sí mismo, ¿no? Es decir, es un elemento donde a nivel social, ¿vale?, esa mujer, al ver que su marido no ha echado ninguna lágrima por su hijo, puede llegar a entender, y entendió, de que no iba, en este caso, ¿vale?, o no sentía esa pérdida de su hijo, ¿no? Por lo tanto, ella nunca se lo perdonó. Es más, nunca lo hablaron en todos los años. El hijo había fallecido 7 años antes de dar esa clase y no habían nunca hablado de este hecho en concreto. Automáticamente el hombre argumenta, yo sigo callado, y el hombre argumenta y dice, ¿vale?, y expone que a él desde pequeño, cada vez que se le pegaba que automáticamente lloraba por algún hecho, se le pegaba y se le castigaba. Y automáticamente asumió que esa conducta no podía emitirla. Y eso es un elemento de aprendizaje, y eso hay que entenderlo. Por lo tanto, muchas veces estereotipamos sin saber por qué, ¿vale?, encasillamos, etiquetamos, que nos encanta además en esta sociedad etiquetar, y muchas veces no llegamos al trasfondo. Ese hombre aprendió a base de elementos o conductas pues muy negativas, aprendió que no podía emitir ninguna emoción que conllevase, pues en este caso, llorar. Y lo llevó hasta las últimas, ¿no?, que fue ante la pérdida de un hijo. Eso, por supuesto, no significa lo que pesó en él la muerte de un hijo, ¿no? A partir de ahí empezamos a construir y nos quedamos, además, pues casi 1 hora y pico después de clase, pues ayudándole a que pudiesen llegar a entender este elemento, ¿no? Y esos prejuicios, esos estereotipos, ¿vale?, tienen en este caso unos elementos que son curiosos porque se siguen perpetuando a lo largo del tiempo, ¿no? Decía, a la mujer se le da un rol reproductivo, siempre ha tenido ese rol reproductivo. Es más, ese rol reproductivo que en determinadas ocasiones y en muchas poblaciones era también de cuidado de los mayores. Es decir, las mujeres tenían que venir a la familia para tener hijos, pero también para cuidar de sus padres, y eso le hacía que en muchas ocasiones no pudiesen acceder al hecho educativo, ¿no? Por tanto, el rol reproductivo de la mujer, sin embargo, a nosotros, a los hombres, se nos ha promulgado siempre un rol productivo, somos los que tenemos que trabajar, ¿vale?, trabajar fuera, etcétera, ¿no? A la mujer el espacio era doméstico, obviamente, si el rol era reproductivo, es el cuidado de hijos, pues automáticamente el espacio tiene que ser en casa.
El nuestro, sin embargo, el de los hombres, pues es un espacio público. Trabajo no remunerado, ¿vale? Se hace en casa, por lo tanto no está remunerado, no está valorado, y luego pues en nosotros el trabajo remunerado. Como las mujeres he dicho antes, que estaban al servicio y al cuidado de las personas, bien de sus hijos, de sus hijas, bien de sus padres, madres, automáticamente ese era un rol básico en las mujeres. Esto es muy notorio cuando se está dando clases en el aula de la experiencia, cuando te cuentan muchísimas mujeres cómo no pudieron acceder a la escuela, porque, bueno, pues porque se tenían que quedar cuidando en casa mientras sus hermanos sí iban, ¿no?, a las escuelas. Y en nosotros, pues se nos ha, en este caso, el poder y la responsabilidad, ¿vale?, se ha ejercitado en nosotros. En la mujer, la mediación y la subordinación. Si es una persona que tiene que tener un perfil mediador, porque va a estar entre medias muchas veces de los hijos y, en este caso, del padre, ¿no? Y en este caso también de subordinación, porque está a la expectativa de lo que imponga el patriarcado, con su autoridad y con su dominación correspondiente. Estos roles se siguen reproduciendo en mayor o menor medida y puede parecernos que nos llega de lejos, pero no está tan lejos como pudiéramos creer, ¿no? Aquí los esbozo en otros elementos, es decir, bueno, pues a los hombres se nos pide o se nos ha pedido una estabilidad emocional, lo que decíamos antes con este hombre, ¿no?, decir, bueno, pues tienes que ser plano emocionalmente, mientras que a las mujeres pues se os permite la inestabilidad emocional. Dentro de lo que es el control, los hombres se nos exige unos mecanismos de autocontrol que sean muy claros y muy marcados, mientras que en las mujeres pues tenéis cierta permisividad con respecto a la falta de control. Luego pasamos a los elementos básicos de dinamismo, agresividad, tendencia al dominio por parte del hombre y por parte de las mujeres a esa pasividad, esa ternura, esa sumisión, dependencia del hombre, ¿no? Luego es curioso, ¿no?, porque las cualidades y actitudes intelectuales siempre eran asignadas al hombre y en las mujeres era poco desarrollado intelectualmente. A mí me haría mucha ilusión encontrarme con estas personas que hacían estos estudios y traérmelas hoy a nuestra Universidad de Huelva y enseñarles quién tiene los mejores expedientes académicos y, ¿vale?, el porcentaje mayor es de chicas. Por lo tanto, bueno, pues eso de poco desarrollo intelectual no es así, era que tenían muchísimas menos posibilidades de acceder a la escuela y a la educación en general, ¿no? Por lo tanto, todos estos elementos hacen que lleguemos a ir asimilando aquellos aspectos que nos pide la sociedad en mayor o menor medida en función de la cultura donde estoy, de si estoy en un pueblo, de si estoy en una ciudad, de si estoy, porque luego también esto hay que analizarlo en función del sitio en concreto donde vivo. La presión social que se tiene con respecto a la diversidad sexual en un pueblo de 10.000 habitantes o de 15.000 habitantes no es el mismo que la presión social que se puede sufrir en una ciudad, en una capital de provincia. Por lo tanto, eso también tenemos que tenerlo presente, que depende mucho de dónde, en este caso, pues se dé ese hecho sexual, esa persona, de dónde se inscriba, si en un pueblo pequeño, en una población grande, si tiene una vida que está constantemente cambiando de población, es decir, bueno, pues hay elementos que favorecen más y que favorecen menos. Pero sí es verdad que estos elementos que aparecen aquí, pues nos llevan a poner la etiqueta de defectos en los demás, ¿no?, en los hombres y en las mujeres, ¿no?, en poner cosas valiosas o menos valiosas en función de si somos hombres o de si somos mujeres. Las mujeres, como la sexualidad como producto cultural, a ver, me gusta poner esta presentación porque, bueno, aquí yo creo que se ve de una forma muy latente, ¿no? Es decir, las mujeres son dependientes emocionalmente, cálidas, delicadas, por ese elemento obvio de la maternidad. También son calculadoras, envidiosas, ¿verdad? La sociedad como producto, ¿no?, pues exige eso. Y el sueño de toda mujer es ser madre, y si no, que se lo pregunten a aquellas mujeres que a día de hoy todavía son vilipendiadas porque no quieren ser madres. Es curioso cómo la sociedad exige todavía hoy día, y esto me pasa a mí con las alumnas mías universitarias, cuando, bueno, pues me encuentro con alumnas que tienen 20 y pico años largos, 30 y pico años largos y también con 40 años y que deciden desde su libertad el no tener descendencia, el no tener hijos o hijas, y bueno, pues la presión que reciben a nivel social es tremendo, porque seguimos traspasando ese elemento cultural, es decir, es que tenemos, ¿vale?, que ser madre
sí o sí, no cabe otra, ¿no? Y si hay una mujer que decide que no, es porque es una persona egoísta, lo único que quiere es la ambición laboral, el escalar en un estatus, ¿no? Fíjate, y deja, ¿vale? Deja de lado ese elemento como es, o pudiera ser la maternidad. Por otro lado, en los hombres, bueno, pues se nos da ese elemento de más independencia por el hecho, en este caso, laboral, competitivo, se nos permite además incluso la agresividad en la competición. Si hay un acto agresivo en un deporte masculino, pues bueno, se pone en televisión y sale, pero si es de una chica hacia otra, da muchas más vueltas por los medios de comunicación. Somos más bruscos, nos mostramos los sentimientos y lo más importante, que esto también es otro elemento, ¿no? muy de poner en tela de juicio, ¿no? Que para un hombre lo más importante es el sexo y no es así, ¿no? A partir de ahí tenemos la dimensión psicológica. Es decir, bueno, pues cómo vamos cada uno y cada una de nosotros y de nosotras en función de ese sexo biológico, cómo hemos ido retomando y reproduciendo todo lo que la sociedad nos ha querido ir enseñando o forzando en familia, en el colegio, en el instituto, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí vamos, en este caso, bueno, pues cargando, como he dicho, esa mochila. A partir de ahí vemos dos procesos que son básicos y que, bueno, no se tienen por qué dar en la adolescencia, lo he dicho antes, es decir, son elementos que son procesos que se han asignado a la adolescencia, pero que no deben de por qué estar asociados a la misma, que son la identidad sexual, identidad de género y la orientación sexual. Voy a intentar explicar brevemente, hoy no vamos a poder entrar porque no cabe dentro de lo que es la asignatura. Tenía un vídeo preparado, pero creo que no va a dar tiempo, y sí voy a explicar brevemente la diferenciación, ¿no?, entre los tres conceptos. La identidad sexual es definida como a la percepción que tengo yo como individuo de mí mismo, pero en relación, en este caso, a mis características físicas y biológicas. Por tanto, yo me sitúo delante de un espejo, me miro delante de un espejo, sin ropa, y digo, quiero estar en este cuerpo o no quiero estar en este cuerpo. Y ese es un elemento que podemos llegar a pensar, ¿no?, que vaya tontería, ¿no?, que vaya cosa más absurda, pero que qué duro tiene que ser ponerte delante de un espejo y sentirte que no te sientes bien, que no eres feliz con ese cuerpo físico, biológico que te ha venido dado, además, que tú no has elegido, sino que te ha venido dado de un producto de azar, ¿no?, por ese espermatozoide y ese óvulo. Por lo tanto, puede haber una confrontación, ¿vale? Luego veríamos cómo se podría canalizar esa confrontación, pero en principio existe una confrontación si me sitúo delante de un espejo y no estoy, ¿vale?, no me percibo tal cual con mis características físicas biológicas. Y por otro lado está la identidad de género. La identidad de género como esa percepción subjetiva que tenemos como individuo nuevamente, pero que alude al género en sí, es decir, coincide mi sexo biológico con lo que la sociedad quiere que yo, ¿vale?, emita, o coincide con las conductas que debería de emitir según mi sociedad en la cual vivo, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues tendríamos ahí otro elemento clave en nuestras vidas de ver verdaderamente si coincide o no coincide el cómo me comporto en función de mi sexo biológico. Y por otro lado está el elemento de la orientación sexual, es decir, la orientación sexual entendida como esa atracción de afecto, romántica, sexual, erótica y psicológica que la persona siente o puede llegar a sentir de un modo sostenido en el tiempo. Siempre decimos que haya un modo de lapso de tiempo importante, ¿no?, porque quien más, quien menos ha tenido dudas en alguna ocasión seguramente con respecto a la orientación sexual, ¿no? Esto es muy latente y quien trabaja con adolescentes, ¿no?, cuando te vienen chicos y chicas y te vienen y te dicen, mira, Antonio, yo he estado hoy en los vestuarios, ¿vale?, con otra compañera y cuando me he dado cuenta y nos estábamos duchando me he tirado un rato mirando su cuerpo y no me he sentido mal mirándolo, me he sentido bien. ¿Eso qué significa? Que soy lesbiana, que soy, ¿vale?, que puedo llegar a ser bisexual, que, bueno, pues esas dudas a quien más y quien menos pues nos ha suscitado en alguna ocasión en nuestra vida. Por lo tanto, la orientación sexual
es un elemento que va madurando a lo largo del tiempo y estos elementos, como pongo aquí, no es un día que vamos a notaría, ya no hay nada de por vida, nada más que los hijos y la hija, digo yo, ¿no? Es decir, lo demás, por suerte, creo, ¿vale? Pues no tiene ni debe de ser para toda la vida, así que a día de hoy, yo siempre digo, a día de hoy, cuando un chaval o una chavala me viene, me dice, o una persona me dice, mira Antonio, yo soy, y le digo, a día de hoy eres, ¿vale? O te defines como, pero mañana pues no sabemos, ¿no? Si va a haber una evolución o no, ¿no? Por lo tanto, la sexualidad, entendida como esa dimensión psicológica con respecto a la identidad sexual, a la identidad de género y a la orientación sexual, nos encontramos que ese concepto no hablamos de una sexualidad sola, es decir, no hablamos de una tipología clara de sexualidad, sino que hablamos de tantas como personas estamos en el mundo. Por lo tanto, esa diversidad tiene que estar además presente y tiene que estar además latente desde edades muy tempranas, enseñándole a los chicos y a las chicas pues, que hay distintas formas de expresarse, que hay distintas formas, ¿vale?, de atracciones y que cada uno tiene la libertad y puede tener la libertad de elegir y de decidir lo que quiere con respecto a esos elementos. A partir de ahí, y a través de esta transparencia, bueno, pues voy a intentar un poco esbozar, bueno, pues esos elementos que hemos estado viendo, ¿no? Es decir, nosotros y nosotras tenemos, por un lado, la identidad de género, que es, o incluso incluir aquí, ¿no?, la identidad sexual, entendida como yo me siento conmigo mismo, es decir, cómo me siento yo conmigo mismo, la forma en que mi cerebro interpreta quién soy, ¿no? Por lo tanto, es un elemento pues, ligado, en este caso, a mi conciencia, ¿no?, a mi pensamiento, a lo que es mi cerebro, ¿no? No está ligado al sexo biológico. Por otro lado, tenemos en este caso la orientación sexual, y fijaros que la flecha se dirige al corazón. La orientación sexual entendida como un proceso de atracción, de afecto, de enamoramiento y demás, obviamente parte, y bueno, hay autores y autoras que lo ponen en tela de juicio, pero parte de un deseo y de una atracción previa, es decir, yo para estar enamorado tengo que pasar por una fase previa de deseo y de enamoramiento, para llegar una fase de deseo, una fase de atracción para llegar al enamoramiento. Claro que lo que ocurre es que si yo me siento atraído por alguien, voy a acabar y hay unas emociones puestas de por medio, por lo tanto el corazón está presente. Repito, hay autores y autoras que opinan que la orientación no tiene por qué ir solo y exclusivamente desde el corazón. Yo considero que sí, que debe y que tiene, ¿no?, que ir. Por otro lado tenemos el sexo, ¿no?, es decir, el sexo, he nacido hombre, he nacido mujer, ¿vale? Tenemos distintos elementos que no, ¿vale? A nivel de órganos sexuales, a nivel de hormonas, a nivel de cromosomas, pues tenemos distintos funcionamientos, bueno, y lo tenemos ahí, ¿no? Tenemos el macho, la hembra, el hombre, la mujer y, en este caso, la población intersexual, ¿no?, es decir, que nace con características, ¿vale?, de ambos sexos. Y por otro lado tenemos, bueno, pues todo lo que rodea a ese individuo, que es la expresión, el cómo me expreso, el cómo interacciono, qué conductas emito. ¿Son conductas que emito conforme a mi sexo biológico o no? ¿Vale? A partir de ahí, bueno, pues tenemos esa expresión de género. Partiendo de toda esta amalgama de conceptos, ¿no?, de esa sexología como ciencia, novedosa, con menos, ¿vale?, con poquito más de un siglo, ¿vale?, que todavía sigue en evolución, que todavía tenemos que estudiar muchísimo más y tenemos además que en función de esos estudios intervenir educativamente. En toda esa evolución hemos ido teniendo a lo largo de la historia pues, distintas experiencias a nivel de educación sexual. Sí es verdad que la educación sexual, yo siempre digo que es ante todo educación, ¿vale? Cuando se me plantea y me dice educación afectivo-sexual, digo, me da igual el marketing que hagamos, si le ponemos afectivo-sexual o si simple y llanamente lo dejamos como educación sexual. El elemento clave es el contribuir a formar a personas libres y capaces de asumir actitudes de respeto y de responsabilidad en sus relaciones interpersonales con todos y todas los que nos rodean en nuestra vida. Y en este caso, interiorizar actitudes de complicidad ante la sexualidad, entendiéndola como un proceso de comunicación
en todas sus dimensiones y con todas sus implicaciones. Por lo tanto, eso es, repito, para mí lo que sería, ¿no?, una educación sexual. Formar a personas para hacerlas libres y que puedan decidir qué es lo que quieren hacer, basado siempre en un prisma de respeto hacia todo, ¿no? Hay dos posturas contradictorias. Fijaros, en España, cuando se habla de educación sexual, que yo digo que Félix López, la foto de esta persona así entrañable, tiene hasta cara de buena persona, es de Félix López Sánchez, este profesor de la Universidad de Salamanca, que él esboza que se da o se imparte educación sexual en determinados sitios de manera anecdótica, es decir, determinados profesores o profesoras, pues que en algunos pueblos, en algunos centros educativos de algunas ciudades, bueno, pues llevan a cabo experiencias en mayor o menor medida, con mayor o menor impacto. Por lo tanto, según su criterio, existe de manera anecdótica. Yo difiero de él, es lo único que difiero de él con la amistad que tengo. Es decir, yo difiero porque yo creo que sí educamos en sexualidad, pero lo hacemos a través de una forma que no está explícita, sino que lo hacemos a través de lo que en pedagogía se llama el currículum oculto. Es decir, el currículum oculto entendido como ese proceso que se produce dentro de la clase, donde yo como profesor no lo tenía planificado, pero que a través de cómo interacciono con un chico, con una chica, el cómo yo intervengo cuando escucho la palabra maricón, o escucho la palabra puta, o escucho la palabra, ¿vale?, estoy educando. Yo eso no lo tenía en mi programación de matemáticas, no lo tenía en mi programación de lengua, pero está ahí. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que muchas veces, ¿no?, a través de este formato de currículum oculto, es decir, de aquello que no llevabas programado, pero que los chavales y las chavalas se empapan de esas aportaciones que hace, o no aportaciones cuando no interviene, que tendrías que intervenir, ¿vale?, en muchas ocasiones se da de forma sesgada y de forma negativa. Por poneros por caso, yo quizá el elemento más llamativo que ha habido aquí en España fue el caso de la manada, ¿no? El caso de la manada era un caso donde los chicos y las chicas pues hablaban dentro del aula, lo sacábamos el tema en diferentes asignaturas y donde el profesorado tiene que intervenir. Eso es educar en sexualidad, en función del elemento, ¿vale?, del mensaje que esté dando el profesor o la profesora. Luego habría que valorar qué mensaje es el que está dando, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que para llegar a la libertad, para llegar a un proceso de libertad en el ser humano, yo parto de la premisa de que tenemos que tener conocimiento. Es decir, yo tengo que conocer todo lo que hay y en función de todo lo que hay yo decidir libremente lo que quiero o lo que no quiero. Esto es muy básico y lo he dicho antes, ¿no?, cuando al alumnado se le va, ¿no?, y enfermedad de transmisión sexual, ¿no?, se va a un instituto, damos una charla de 1 hora y asustamos a los chavales y a las chavalas, ¿no? Cuidado porque esta enfermedad por la otra, porque las ITS, las ETS, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Esos chavales salen ese día, esas chavalas salen ese día que se quieren hacer el harakiri, ¿no? Es decir, salen ese día seguro que no mantienen relaciones sexuales, porque se les corta el cuerpo. Pero no estamos dando un elemento en este caso, o un concepto de sexualidad que sea en toda su dimensión, que abarque todo lo que debe de abarcar, es decir, es un elemento de comunicación, es consustancial al ser humano, existen unos elementos culturales de por medio, existe una diversidad sexual, existen un elemento fundamental que además es muy demandado por parte del alumnado. A mí el alumnado de secundaria, de bachillerato, incluso de universidad, me pide en muchísimas ocasiones que les explique la diferencia entre amistad y enamoramiento. Y es cierto, nadie nos ha dicho en ningún momento, ni nadie nos ha explicado, pues si cuando yo estoy o voy a ver a Pepa, ¿vale?, que es la compañera de segundo C, ¿por qué me empieza a latir el corazón o por qué tengo un proceso de sudoración? ¿Eso qué es? ¿Que estoy enamorado de ella? ¿Eso es que me atrae? ¿Eso es que me gusta estar con ella o hablar con ella? Por lo tanto, bueno, pues muchas veces pensamos que los chicos y las chicas, cuando impartimos programas de educación sexual, quieren que les enseñemos postura, el Kama Sutra, etcétera, y fijaros, ¿no?, cuando tenemos un alto porcentaje que nos demandan que les expliquemos esa diferenciación tan básica, pero tan difícil de discernir, porque, bueno, como adultos también podríamos llegar si tenemos claro esa diferenciación entre distintas personas, ¿no?, si verdaderamente es amor o es enamoramiento o es amistad, ¿no? Por lo tanto, queremos generar conocimiento, y cuando generamos conocimiento generaremos libertad, para que verdaderamente eliminemos, en este caso, la lacra social de la violencia de género, que
lleguemos a una sociedad igualitaria, equitativa, que vivamos y expresemos nuestra sexualidad de forma libre, que nadie nos venga a decir lo que tenemos o no tenemos que hacer, lo que debemos o no debemos de hacer. Yo creo que seguimos todavía apostillando la dictadura, que seguimos todavía apostillando que nuestra democracia es joven, y yo digo que la democracia ya nuestra no es joven, que no nos podemos tener siempre el prima de que parece que la democracia todavía, que ya llevamos muchas décadas, que ya debemos de apostar por determinados cambios que tienen que ser muy notorios, y entre ellos pues tienen que ser estos elementos, es decir, que eduquemos en la igualdad, en la equidad, que indistintamente un niño o una niña reproduzca una conducta, me es indiferente de si la ha hecho el niño o la niña, ¿vale? Si es positiva, en este caso se la aplaudiré; si es negativa, pues tendré que intervenir y decirle, pues mira, esto no se hace, pero no por tu, ¿vale?, porque hayan nacido chicos o hayan nacido chicas. Necesitamos reconstruir el género, porque hemos visto que no funciona, porque hemos visto además que, bueno, en el año 2021 seguimos teniendo muerte, y no solamente seguimos teniendo muerte, y esta frase que voy a esbozar quizá, ¿vale?, suena un poco mal previamente de explicarla, pero a mí me preocupa enormemente las mujeres que mueren en manos de sus parejas o de sus exparejas, pero a mí me preocupa mucho más las que nunca van a salir en estadísticas, ¿vale? Por lo tanto, las que ahora mismo son ¿vale?, X horas, y dentro de 20 minutos va a llegar su pareja a su casa y no sabe si le va a pegar una paliza, si la va a humillar, si la va, ¿vale?, a violar, si la va, y eso día tras día, tras día, tras día. Y probablemente esa mujer no salga en estadística porque no llegue nunca a matarla, pero no la tenemos en datos. Si verdaderamente tuviésemos alguna vez esos datos, nos llevaríamos las manos a la cabeza, nos daría vergüenza como sociedad de poder aguantar una sociedad que tiene a un alto porcentaje de mujeres que sufren pues violencia de género. Tenemos que reconstruir el género, y sola y exclusivamente podemos hacerlo a través de las leyes educativas y a través, en este caso, y empezando de educación infantil desde los 0 años. Es esencial en normalizar las diferentes orientaciones e identidades sexuales que existen. Yo creo que esto con naturalidad se debe de explicar, porque todas deben de ser sanas, porque nadie tiene derecho a sufrir por tener una orientación sexual determinada, porque nadie tiene derecho a sufrir por tener una identidad distinta a la que quisiera o quisiese. Tenemos que ayudar a los seres humanos a vivir de la mejor forma posible, a respetarlo en sus decisiones, y que verdaderamente pues ejerciten su derecho en un Estado democrático y social, ¿vale?, su libertad, que menos que en una democracia podamos hacer eso. Ha sido un placer el participar en este proyecto del Aula de la Experiencia. Yo me tiraría aquí, pues quien me conoce lo sabe, ¿no?, que me tiraría con vosotros y con vosotras pues horas y horas y horas debatiendo, reflexionando y demás, y que bueno, pues os emplazo a que de aquí, espero y deseo, a 3, 4, 5 meses, pues podamos vernos por el campus, y si no es por el campus, a los que sois de la sede de Huelva, que nos podamos ver pues en la sede de Cartaya, en la sede de San Juan, en la sede de Moguer, de Isla Cristina, de La Palma, de Puebla de Guzmán, etcétera, ¿no? Ha sido un placer, y tenéis un amigo en la Universidad de Huelva, Antonio Daniel García. Podéis buscar mi email en la universidad, y cualquier duda o sugerencia que tengáis, pues intentaré solventarla. Muy buenas, y un abrazo para todas y para todos. Esto es lo que hemos tenido esta semana. La próxima regresaremos con más contenido, con más conocimiento aquí en Huelva Televisión. Ya saben, les espero la próxima semana en la hora del Aula de la Experiencia. Hasta entonces.